La imagen y la apariencia resultaban cuestiones indispensables para el modelo ideológico liderado por Adolf Hitler. Básicamente, en la Alemania nazi no solo había que ser, sino que también había que parecer. Por eso es que le atribuían una importancia fundamental a todo aquello que ingresara tanto por la vista como por el sentido de la audición de sus adeptos. Desde los uniformes, las películas y las banderas, hasta la arquitectura, las runas o el saludo hitleriano. Miles de elementos convivían en un plan minuciosamente supervisado para su óptimo funcionamiento. Propaganda. En esta misma línea de coherencia, las autoridades del Partido Nacional Socialista implementaron un plan al que popularmente se le conocía como propaganda nazi. Se trataba de un modelo que consistía en demonizar a los enemigos del partido nazi, en particular a los judíos y a los comunistas. Allí buscaban persuadir a sus seguidores bajo una serie de principios y lemas que constituían las creencias del Partido Nacionalsocialista. Uno de los eslogans más repetidos por la propaganda nazi fue Blut und Boden, que en español se traduce como sangre y suelo. Esta expresión remitía al ideal que establecía un organismo nacional radicalmente definido, que se unía con una zona de asentamiento. De este modo, los nazis dejaban en claro su evocación hacia una raza aria y pura, junto al tipo de territorio que buscaban conquistar. Otro de los preceptos base de la ideología nazi era el Führerprinzip, es decir, el principio del líder. Se trataba de un concepto que enaltecía la figura del Supremo, en este caso, la de Adolf Hitler. Según el Führerprinzip, cada jerarca tenía responsabilidad absoluta en y para su propia área de autoridad. Sus subordinados le debían total obediencia. Las autoridades nazis tomaron el concepto de Volksgemeinschaft, creado por Ferdinand Tönnies en el año 1887. Esta expresión se traducía en comunidad popular y remitía al ideal de una sociedad libre de conflictos, bajo los efectos de la armonía, en contra de las barreras interclasistas. Sin embargo, Hitler amoldó este concepto para referirlo a una noción central de pensamiento nacionalsocialista. Esta terminología fue utilizada para unir a las personas bajo un gran conjunto, que no separaba burgueses de proletarios, sino que todos eran parte de Alemania. A través de la propaganda nazi, el Tercer Reich dejaba en claro su ferviente anhelo de lograr una raza aria y superior que dominara el mundo. Creía que las características, habilidades, actitudes y comportamientos de una persona estaban determinados por su constitución racial. Según esta teoría, fundada en ideas darwinistas sociales de la Alemania de finales del siglo XIX, los grupos, razas o pueblos poseían rasgos inherentes e inmutables que se transmitían de generación en generación. De esta manera, ningún ser humano podía superar ni separarse de las cualidades innatas de la raza. Estas características heredadas no solo se relacionaban con la apariencia física, sino que influían categóricamente en la vida mental, los modos de pensar, las habilidades creativas, la inteligencia, el gusto, la destreza militar, la valoración de la cultura y la fortaleza física. Uno de los principales pilares de esta teoría se basaba en la supervivencia del más apto. Esto refería a su capacidad para reproducirse y multiplicarse, la acumulación de tierras para mantener y alimentar a su población, el cuidado para mantener la pureza del patrimonio genético.
En su libro Mi lucha, que de por sí era un manifiesto atravesado por la propaganda, Hitler se encargó de explicar la importancia de la propaganda en sus planes de gobierno. Según lo escrito en algunos de sus párrafos, la propaganda debe dirigirse siempre a las amplias masas populares. Toda propaganda debe presentarse en forma popular y debe fijar su nivel intelectual para no quedar por encima de las cabezas, del menos intelectual, de aquellos a quienes se dirige. El arte de la propaganda consiste precisamente en saber despertar la imaginación del público, apelando a sus sentimientos, en encontrar la forma psicológica adecuada que traiga a la atención y los corazones de las masas nacionales. La propaganda no debe investigar la verdad objetivamente y, en la medida que sea favorable a la otra parte, presentarla según las reglas teóricas de la justicia. Sin embargo, debe presentar solo aquel aspecto de la verdad que sea favorable al propio lado. En el año 1933, luego de que el Partido Nacionalsocialista tomara el poder, el Führer estableció el Ministerio del Reich para la Ilustración Pública y Propaganda, a cargo de Joseph Goebbels. El objetivo de este era asegurar que el mensaje se comunicara con éxito a través del arte, la música, el teatro, el cine, la radio, los libros, la prensa y los materiales educativos. En consonancia con las estrategias propagandísticas, el Tercer Reich se encargó de glorificar la figura del Führer, colocando su imagen en tarjetas postales, carteles y en la prensa. Además, transmitían los discursos nazis por radio y por altavoces públicos. La plataforma nazi organizaba enormes manifestaciones en donde se celebraba al Partido Nacionalsocialista. Los grupos como Juventudes Hitlerianas o la Liga de Jóvenes Alemanas comenzaron a crecer y se encargaron de desperdigar la ideología dentro de la masa popular. Parte del funcionamiento de la propaganda estaba regido en la censura. Es por eso que debieron cerrar o tomar control de los periódicos, la radio y los noticieros cinematográficos que se encontraban en contra del nazismo. De hecho, bajaron los precios que costaban las radios para que más gente pudiera comprarlas y de ese modo escuchar las ideas nacionalsocialistas. Además, procedieron a supervisar el contenido de las cartas que los soldados escribían a sus parientes. También se prohibieron y quemaron libros clasificados como antialemanes. En 1939, al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi declaró ilegal escuchar transmisiones de radio extranjeras. Claramente, esto era un intento de controlar la información que recibían los ciudadanos germanos acerca de la guerra. Uno de los temas más recurrentes en la propaganda nazi era el odio hacia los judíos. Para que la persecución sea públicamente aceptada, los propagandistas nazis se encargaron de presentar a los judíos como una amenaza biológica para Alemania. Se los calificó como extraños, parásitos y responsables de la degeneración cultural, política y económica. Tales eran los efectos de la propaganda que los estudiantes procedieron a quemar libros, obras de arte y composiciones musicales creados por gente que profesara la religión judía. A su vez, fueron acusados de esparcir enfermedades y pestes. De hecho, proyectaron films educativos en las escuelas, en donde acusaban a los hebreos de haber inundado el territorio alemán de tifus y piojos. Por este motivo, los nazis implementaron supuestas políticas de higiene racial para proteger a la población no judía. Una de esas medidas se basó en la creación de guetos donde cientos de miles de mujeres y hombres judíos fueron encerrados. Cine. Uno de los modos de propaganda más eficaces del nazismo fue la cinematografía.
Se estima que, desde la llegada de Hitler al poder, se rodaron más de 1200 películas. En ellas, solía plasmarse la superioridad del poderío militar alemán, la maldad de sus enemigos y la imperfección racial subhumana de los judíos, quienes eran acusados de infiltrarse entre la sociedad aria. El triunfo de la voluntad fue uno de los largometrajes de propaganda más evidentes de la Segunda Guerra Mundial. Rodado en el año 1934, buscaba enaltecer la figura de Hitler y su rol fundamental para ubicar a Alemania en el pedestal del liderazgo global. Este documental incluyó imágenes del Congreso celebrado en Nuremberg, desfiles de miembros uniformados y discursos tanto del Führer como de otros funcionarios de alto rango. Colocando al canciller como una especie de mesías, la película se proponía mostrar que en su mandato al frente del gobierno, la nación germana volvería a ser la mayor potencia mundial. Además, se sugería indirectamente la sumisión de la voluntad de los individuos hacia su mandamás. Intencionalmente, la directora Leni Riefenstahl buscó fijar líneas programáticas y bases ideológicas del nazismo, el desprecio a los derechos humanos y la aceptación por coartar las libertades individuales. Previo al rodaje de esta película, Riefenstahl había dirigido el film La luz azul, el cual provocó la ferviente admiración del Führer, quien no dudó en contratarla para dar vida a este documental. De hecho, existieron algunas fuentes que vincularon a la directora íntimamente no solo con Hitler, sino que también con Joseph Goebbels. El vínculo directo con Riefenstahl ayudó a que se pusieran a disposición infinidad de recursos técnicos y financieros. A pesar de tratarse de un film propaganda, El triunfo de la voluntad fue aclamado por la crítica e incluso llegó a ganar el Festival de Cine de Venecia y de París. Una de las películas de ficción más emblemáticas y recordadas fue El judío Sus, estrenada en el año 1940. Esta cinta narraba la historia de Sus Oppenheimer, quien en el año 1738 tomó el poder del ducado de Württemberg. Se lo mostraba como un hombre ambicioso y sin escrúpulos, dispuesto a cobrar impuestos descarados y deseoso de conquistar a una mujer aria, hija de uno de los consejeros más importantes del ducado, que estaba felizmente comprometida con un hombre de su misma raza. En este film, poco se puede apreciar acerca de la trama, sino que es más bien una sucesión de debates sobre quién es más inteligente y hábil, si el judío o el ario. Se muestra al semita como un tirano con ansias de pervertir el sistema para el exclusivo beneficio de su comunidad. Este largometraje no era más que un manual propagandístico que no solo mostraba la inferioridad racial de los judíos, sino que buscaba su estigmatización a través de la codicia, la avaricia y su gen cuasi diabólico. Heinrich Himmler, Reichsführer del Schutzstaffel, ordenó que el film se proyectara en las unidades de las SS que debían enfrentar a los judíos. También envió la cinta a zonas de poblaciones arias, en las que los semitas estaban a punto de ser deportados. Cabe destacar que los figurantes que aparecen en el film eran habitantes de guetos de Praga y Lublin, quienes fueron obligados a actuar. De hecho, son los únicos judíos que pudieron conocer un mínimo detalle de este film, ya que se les tenía terminantemente prohibida la entrada a las salas de cine. A la hora de su rodaje, fue realmente difícil hallar un actor que quisiera interpretar al protagonista. Luego de recibir varias negativas, fue Ferdinand Marian quien, a desgana, aceptó el papel. Luego de finalizar la guerra, Marian fue sancionado por las autoridades aliadas y le prohibieron continuar con su carrera actoral.
En el año 1946, tras conseguir la documentación de desnazificación que le permitían volver a actuar, Marian murió en un accidente de tránsito, bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, los especialistas creen que se trató de un suicidio debido a los oscuros años que tuvo que atravesar como actor de propaganda, que le valieron el odio de la población antinazi. El judío Sus fue un éxito en toda Europa, cosechando una audiencia de 20 millones de alemanes y aproximadamente 2 millones de extranjeros. Otro film que iba con la línea de antisemitismo extremo fue El judío eterno, estrenada en el año 1940. En este caso, no se trató de una ficción, sino que de un documental a base de reportajes y entrevistas, en donde mostraba a los judíos como seres sucios, vagos, ávaros, corruptos, sin moral y con intenciones de dominar al mundo. Allí se realizaban críticas despiadadas a personalidades famosas asociadas al judaísmo como Einstein y Chaplin. También se ligaba a los judíos con imágenes como ratas de alcantarilla o semitas encadenados, mostrando su cara auténtica, lejos de las barbas y los sombreros. Una de las escenas más repugnantes, que incluso llegó a censurarse en las proyecciones visualizadas por infantes, tenía lugar en un matarife, donde carniceros judíos desangraban salvajemente a una vaca con tal de disponer de su carne kosher. De todos modos, esta cinta provocó cierto rechazo en la audiencia, por lo que pasó a ser programada únicamente en circuitos no comerciales. Esvástica. Gran parte de la estructura nazi se regía por sus característicos símbolos. El más conocido, sin duda, fue la cruz esvástica, cuyo significado hablaba de la buena fortuna y el bienestar. Estas dos figuras geométricas entrecruzadas no tienen su origen en el nazismo, sino que se utilizó por primera vez en el Neolítico. Según los especialistas, se cree que gracias a este signo podían representar el desplazamiento del sol en el cielo. Con el correr de los años, la esvástica fue adquirida por culturas como el budismo, el hinduismo, el odinismo y el jainismo. Su resurgimiento se dio a finales del siglo XIX, a cargo del arqueólogo alemán Heinrich Schliemann, quien la descubrió emplazada en la antigua Troya. Luego de observarla, la vinculó directamente con formas similares a las realizadas en piezas de cerámica germanas. A principios del siglo XX, se hizo popular en Europa como símbolo de buena suerte y augurios positivos, debido a su parecido con el trébol de 4 hojas. Las empresas la utilizaban como logotipo. Servía de adorno para anuncios de nacimiento y tarjetas de felicitación. Hasta los Boy Scouts estadounidenses podían conseguir insignias con la esvástica, y marcas como Coca-Cola y Carlsberg comercializaron productos utilizando dicho símbolo. Sin embargo, el movimiento Völkisch de Alemania le adjudicó a este símbolo un significado de identidad aria y orgullo nacionalista. Seguramente esta última explicación sea la que haya llevado a Hitler y a sus allegados a adoptarla en el año 1920 como símbolo principal. El objetivo de usar la esvástica estaba dado bajo una imagen que pudiera producir orgullo entre los alemanes autoconsiderados como arios. Como consecuencia, también provocó el terror de sus enemigos y víctimas. Banderas. La cruz esvástica, además de ser el símbolo predilecto, fue el elemento fundamental de la característica bandera nazi. En Mi lucha, Adolf Hitler escribió: «Yo mismo, entre tanto, después de innumerables intentos, establecí la forma final. Una bandera con fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en el centro. Después de prolongadas pruebas, también hallé la proporción definitiva,
entre el tamaño de la bandera y el tamaño del disco blanco, así como la forma y el grosor de la esvástica. Según James Skidmore, director del Centro Waterloo de Estudios Alemanes, Hitler estaba convencido de que un símbolo potente uniría a las masas a su causa xenófoba. Con una esvástica negra girada 45 grados sobre un círculo blanco hacia arriba del fondo rojo, la bandera nazi modernizaba el antiguo símbolo al tiempo que evocaba los colores del recién derrotado Imperio Alemán. Sin embargo, el Tercer Reich utilizó otras banderas. Una de ellas era la de guerra, conocida como Reichskriegsflagge, la cual llevaba una cruz escandinava con la esvástica en el centro y la cruz de hierro en una de sus esquinas. Su uso está directamente relacionado con la Kriegsmarine, la armada nazi. Otra bandera similar era la colonial, denominada Flagge des Reichskolonialbundes. Era similar a la anterior, solo que en la esquina, en lugar de una cruz de hierro, había una cruz del sur. Runas. Otra famosa simbología nazi eran las runas, las cuales derivaban del alfabeto rúnico. Estas letras fueron usadas para escribir las lenguas germánicas, principalmente en Escandinavia, diversas islas británicas y Europa Central. Guido von List, uno de los más importantes representantes del misticismo y regeneracionismo del paganismo germánico de finales del siglo XIX, fue quien hizo despertar en los nazis una fascinación por las runas. En 1908, publicó El secreto de las runas, en el cual expuso un conjunto de 18 runas ideadas como oráculos, las cuales fueron denominadas como runas Armanen. Las runas no representan ninguna ideología política, sino que fueron Hitler y sus allegados quienes le adquirieron tal connotación. Sin duda que las runas más conocidas son las de las SS Schutzstaffel. Estos símbolos, con ciertas similitudes a una letra S o a un rayo, llevaban el nombre Sig o Sigrune, que remiten al concepto de victoria. Este emblema de las SS fue adaptado por Walter Heck en el año 1933. El símbolo tenía doble significado. Además de representar a una facción del nazismo, en él podía leerse un grito de «Victoria, victoria». Durante el mandato del Führer, se agregó una clave adicional a las máquinas de escribir, para que quienes las utilizaran pudieran escribir la doble SIG con solo presionar una tecla. Colores. Para sus distintos símbolos, Hitler eligió la combinación de 3 colores. Cada uno tenía una intención y un significado. El rojo estaba dirigido al votante obrero. Según narran los historiadores, Hitler era un adepto al movimiento obrero y su simbología. Durante sus inicios, asistió a una manifestación social democrática celebrada en Berlín, en donde contempló una gran cantidad de banderas, brazaletes y flores de ese color. El uso del rojo generaba cierta ambigüedad y provocación, debido a que los ciudadanos alemanes veían cómo una ideología fascista se apropiaba de un color a priori izquierdista. Por su parte, los colores blanco y negro fueron elegidos para neutralizar a los estratos derechistas y conservadores, ya que estaban asociados con las banderas imperiales. Según el autor Jesús Casquete, cualquier coetáneo habría sabido relacionar la elección de Hitler de esos colores con la bandera imperial, atribuida a Bismarck, quien habría combinado en ellas los colores negro y blanco de la bandera prusiana con el blanco y rojo de las ciudades hanseáticas. Según palabras del propio Adolf Hitler, en rojo vemos la idea social del movimiento, en blanco la idea nacionalista. Saludo. Otro pilar fundamental, según el modelo ideológico nazi,
fue el saludo conocido como Heil Hitler. El término Heil aludía a lo relacionado con la salud, lo curativo y los buenos deseos. De este modo, lo que la frase pretendía era el destino continuo de buen vivir hacia el Führer, además de una posible invocación como una especie de ser supremo, quien podría concederle salud a quien lo reciba. Dado que el saludo tradicional siempre supo ser «Ve con Dios», el objetivo era colocar a Hitler en una posición omnipresente y de absoluta divinidad, siempre nombrado en tercera persona, igual que Dios. Resumidamente, el ciudadano común perdía todo tipo de individualidad para que su suerte quede a manos de Hitler. En el año 1933, ni bien el Führer asumió en el poder, declararon la obligatoriedad del uso del Heil Hitler entre funcionarios. También debían estamparlo en el papel cuando enviaran cartas o mensajes, en lugar de palabras corteses como atentamente o saludos cordiales. Este mismo procedimiento seguían los carteros a la hora de entregar correspondencia a los estudiantes para saludar a sus profesores. El saludo debía ir acompañado de un brazo en alto hacia adelante, para el cual era necesario mantener cierta distancia con el fin de evitar cualquier tipo de accidente con el interlocutor. Cabe destacar el secreto que escondía este modo de saludo, ya que sustituyó la sujeción de manos, lo cual facilitaba una mayor intimidad. De esta manera, se pretendía un gesto frío y lejano, que solo enalteciera la lealtad al Führer. Un simple saludo se volvió una costumbre, y quienes se encontraban reticentes al liderazgo de Hitler no tuvieron más que resignarse y adaptarse a la nueva tradición alemana. El Heil Hitler fue también denominado como el saludo alemán, creando un signo de identidad nacional. De hecho, luego del año 1937, se prohibió terminantemente su uso para los judíos y todo aquel que no perteneciera a la supuesta raza aria. En las calles de Alemania había cientos de carteles que rezaban: «Los alemanes utilizan el saludo alemán». Quienes no lo utilizaban se los consideraba parias o extranjeros, por lo que no formaban parte de la comunidad y eran enviados a prisión o campos de concentración. Condecoraciones. Las autoridades militares del Tercer Reich coincidían en la importancia de mantener felices y a gusto a sus hombres. Es por eso que consideraban de vital trascendencia la entrega de insignias y condecoraciones. Una de ellas fue la Cruz de Caballero al Mérito de Guerra. Esta condecoración podía tener distintas variantes. Uno de los prototipos estaba diseñado con espadas, destinada a soldados por servicios excepcionales, sin relación directa con el combate. Por su parte, la cruz sin espadas se entregaba a los civiles que otorgaron servicios meritorios en fomento del esfuerzo bélico. Esta medalla estaba hecha de plata. En su anverso podían apreciarse brazos de guijarros, con una esvástica móvil coronada en el centro junto a dos espadas entrecruzadas en el medio de la pieza. Su cinta combinaba el rojo, el blanco y el negro. La Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro fue la condecoración militar y paramilitar más importante de la Wehrmacht. Se otorgaba a quienes representaban el liderazgo absoluto de sus tropas en batalla y a quienes llevaban a cabo actos individuales de heroico valor militar. Como su nombre lo indica, esta cruz estaba hecha con hierro. Este material simbolizaba el espíritu coyuntural de la época. Durante la guerra se otorgaron más de 7.000 ejemplares. De esta condecoración derivó la Gran Cruz de la Cruz de Hierro. El único alemán en recibir esta distinción fue Hermann Göring, jefe de la Luftwaffe. A diferencia de la cruz tradicional, a esta se le agregaba un contorno hecho en oro. Además,
La medalla era otorgada dentro de un estuche de cuero rojo con un águila del Reich dorada en relieve. El interior fue realizado con terciopelo negro. Una de las insignias más respetadas premiaba a los especialistas en destrucción de tanques. Era recibida exclusivamente por soldados de las Waffen-SS y la Wehrmacht Heer. Fue creada en el año 1942 con el objetivo de reconocer los logros llevados a cabo por los soldados, quienes demostraron una habilidad y una valentía inquebrantables que les permitió lograr una hazaña difícil de igualar. De todos modos, para hacerse merecedores de esta insignia, los soldados debían proporcionar algún tipo de evidencia que les permitiera verificar su proeza. Estas pruebas generalmente consistían en relatos de testigos presenciales o informes oficiales. El ostentoso reconocimiento hecho a base de bronce o de plata mostraba un tanque Panzer IV de unos 42 milímetros por 18 milímetros, el cual estaba oscurecido y fijado a una banda plateada que medía 88 por 13 milímetros. En los bordes inferiores podían verse franjas negras. Su confección se realizó fijando alfileres en la manga y sujetando firmemente mediante costura. Disponían de un respaldo de tela o algodón. Por último, cabe destacar que la insignia fabricada con plata era entregada a quienes habían destruido 5 tanques o más. Por otra parte, recibían bronce quienes hicieron lo propio con entre 3 o 4 tanques. Los efectivos que integraban la armada iban detrás de la insignia de guerra de artillería naval, la cual era otorgada al personal de unidades terrestres antiaéreas y de artillería marina. Para obtener este reconocimiento creado por el gran almirante Erich Raeder, había que cumplir ciertos requisitos. Cada tripulación debía acumular 8 puntos. Aquellos que lograban derribar un avión de forma independiente sumaban 2 puntos. A quienes conseguían ese mismo hito pero de manera conjunta, se les asignaba 1 punto. Por último, recibían medio punto los hombres que contribuyeron al objetivo sin haber manipulado armas. Por ejemplo, operando reflectores, el sistema de control de incendios o sirviendo como operadores de radio. En un principio, esta medalla se elaboró en bronce, pero luego el níquel se convirtió en el material elegido. Sin embargo, al final de la guerra y por falta de recursos, acabó siendo elaborada con metal de mono o el utilizado para la fabricación de ollas. La insignia contó con el diseño de Otto Placzek. Era conocida por su corona de exterior de laurel, adornada con hojas de roble y el águila alemana colocada en el ápice, que lucía una esvástica sobre sus alas sutilmente caídas. Arquitectura. En congruencia con la reconstrucción de Alemania, Hitler veía indispensable el rediseño de la arquitectura. Para eso, contrató a un arquitecto personalizado que pudiera encargarse de satisfacer sus necesidades edilicias. Su nombre era Albert Speer. Creó un tipo de arquitectura que servía para continuar con la línea propagandística. Para Speer, la forma seguía la función. En sus construcciones buscaba monumentalidad y un estilo alineado a la arquitectura clásica. Además, osaba de falta de escala humana, dándole a sus obras un sentido de espectacularidad. El Führer veía la arquitectura como la palabra en piedra, es decir, a través de columnas y escalinatas encontraba una manera de impartir un mensaje. Sus gigantescos edificios estaban hechos de acero, piedra y luz. Presentaban en su exterior una notoria ausencia decorativa. Speer optó por un clasicismo desnudo, sin agregados que entorpecieran sus fachadas. Según palabras del propio Führer, el objetivo de la arquitectura y la tecnología nazi debería ser crear las ruinas que serán en 1000 años, y así superar la transitoriedad del mercado. De todas maneras,
Las edificaciones contaban con algunos sutiles detalles decorativos. Águilas con fauces retorcidas, frisos heroicos y esculturas. También se utilizaron lemas o citas del libro Mi lucha, escrito por Hitler, o incluso frases extraídas de sus discursos. Dependiendo del tipo de construcción, los mensajes hablaban del trabajo, la maternidad, la vida agrícola y otros valores. Algunos edificios estatales contaban con desnudos musculares, como por ejemplo la entrada de la Cancillería de Berlín. Este tipo de estatuas transmitía un símbolo de fuerza militar y política. Tomando como modelo la arquitectura clásica de los griegos y los romanos, Hitler priorizó la puesta a punto de edificaciones públicas. Este modelo de construcción simbolizaba las ideas de estabilidad, eternidad y racismo, lo clásico y duradero como estandartes elementales. El hecho de pensar en edificios grandilocuentes estaba netamente vinculado con dejar una huella imborrable en quienes los vieran, que seguramente de solo apreciarlos se convertirían en un recuerdo inolvidable. También su tamaño buscaba inspirar miedo a quienes no simpatizaban por el nazismo, a la vez que generaba el orgullo de sus adeptos. La grandeza debía inspirar a los alemanes acerca de su propio valor y la confianza en sí mismos. Serviría para dejar constancia para los siglos venideros de lo que había sido la genialidad alemana de mediados del siglo XX. La inspiración romana se vio en lo colosal de estas representaciones, que servían para intimidar al enemigo y magnificar su grandeza. De esta forma, se levantaron arcos triunfales, columnas, trofeos. Fue Albert Speer quien declaró que los romanos construyeron arcos triunfales para celebrar las grandes victorias ganadas por los romanos, mientras que Hitler quería que se construyeran para celebrar las victorias que aún no había ganado. Speer buscaba hablarle a las generaciones del futuro y para eso debía tener en cuenta los materiales a utilizar, que le servirían de información para determinar cómo sería la evolución de los edificios a través del tiempo. Es por eso que desarrolló la teoría del valor de las ruinas. Esto significaba que debía usar ciertos materiales y respetar algunas reglas de la física estática para la construcción, de modo que, después de miles de años, se parecieran a las ruinas romanas. La arquitectura nazi anhelaba cierta teatralidad en sus construcciones. Pretendía un espacio que se fusione con la masa popular, convirtiendo cada sitio en un emblema alemán. También se le dio vital importancia a los enormes monumentos ubicados en espacios públicos. Uno de ellos fue el Thingplatz, inspirado en un espacio para reuniones en un escenario al aire libre, creado por pueblos nórdicos y germánicos. Estas comunidades mantenían citas en estos espacios tanto para realizar asambleas völkisch como para disfrutar de representaciones teatrales. En el año 1934 se construyó la primera Thingplatz en las cercanías de la ciudad de Halle. Si bien se planeó la construcción de 1.200 espacios de reunión, solo llegaron a construirse 45. Debido a que no alcanzaron la suficiente aceptación en el ciudadano alemán. Luego del año 1936, estos sitios fueron reemplazados según su función original. Comenzaron a recibir festivales, conciertos folclóricos y obras de teatro. Luego de finalizado el conflicto bélico, las Thingplatz fueron destinadas a recitales de rock y otros ritmos musicales. Speer y su equipo usaban el simbolismo para dar un significado cercano a la religión y mitos pasados. Una de las restauraciones más trascendentales fue la del castillo de Wewelsburg, el cual fue especialmente rediseñado para convertirlo en un lugar de culto para las SS. Heinrich Himmler colaboró para que esto sea posible.
debido a que buscaba transformarlo en un centro clave ideológico. Dicho en sus propias palabras, quería tener un castillo donde pudiera reunirse con sus más altos líderes de las SS. Otro caso es el del campo Zeppelin, en Nuremberg. En el año 1923, se utilizó el campo como escenario de pruebas de las máquinas voladoras diseñadas por Ferdinand von Zeppelin, fallecido en 1917, y a quien se homenajeó bautizando el área con su nombre. 10 años después de su construcción, Hitler declaró a Nuremberg como ciudad de los congresos partidarios del Tercer Reich, por lo que una semana por año reunía más de 500.000 nacionalsocialistas. Con el fin de albergar una mayor cantidad de espectadores, en el año 1934, Speer diseñó y dirigió la construcción de la Tribuna Zeppelin. La ya mencionada Cancillería del Reich en Berlín tuvo sus inicios en el año 1938 a manos de Speer. Hitler había ordenado que ocupara una manzana completa, que integrara la vieja Cancillería junto al Palacio Borsig, que tuviera un gran parque interior y que dispusiera de un cuartel para la primera división del Waffen-SS. Para emplazar la nueva edificación, el equipo de Speer demolió las embajadas de estados desaparecidos como Baden, Sajonia y Baviera. Para la construcción, Hitler firmó un cheque en blanco y se lo entregó a su arquitecto predilecto, para que cree sin limitaciones. La obra contó con más de 4.000 operarios que trabajaron por turnos, por lo que la construcción no frenaba en ningún momento del día. Tenía influencias tanto del neoclasicismo como del Art Deco. Disponía de salas y salones lujosos para impresionar tanto a los berlineses como a los diplomáticos extranjeros. Las habitaciones que conducían a la galería de recepción estaban decoradas con una gran variedad de materiales y colores. La oficina de Hitler medía 400 metros cuadrados y estaba ubicada en el centro de la Cancillería. Disponía de 3 niveles y un patio de honor. En el subsuelo se encontraba el Führerbunker, donde años más tarde Adolf Hitler acabaría con su vida. Resultan significativas las sensaciones de que el propio Speer plasma en sus memorias. Desde la Wilhelmsplatz, un diplomático es conducido por medio de las grandes puertas de acceso vehicular al patio de honor. Luego de ser recibido en el pórtico del patio interior, pasa a una sala de recepción de tamaño medio, de la cual las puertas dobles tienen casi 17 metros de altura y dan acceso a una gran sala revestida en mosaico y mármol rojo. A continuación, sube varios niveles, cruza a través de una sala redonda con techo abovedado y ve ante él una gran galería de 480 pies de largo. Hitler quedó particularmente impresionado por mi galería, ya que fue 2 veces más grande que la Galería de los Espejos en el Palacio de Versalles. Hitler estaba encantado. En la larga caminata desde la entrada hasta la sala de recepción, los extranjeros van a hacerse una idea del poder y la grandeza del Reich alemán, dijo. Durante los próximos meses pidió ver los planos una y otra vez, pero intervino muy poco en este edificio, a pesar de que fue diseñado por él personalmente. Él me dejó trabajar libremente. Al finalizar la obra, el cheque en blanco que Hitler le había entregado a Speer valía ni más ni menos que 90 millones de Reichsmark, que representaban aproximadamente 1.000 millones de dólares. Otras importantes edificaciones estatales que utilizaban estas mismas características, pero no contaron con la dirección de Speer, fueron el Ministerio de Aire en Berlín, creada por Ernst Sagebiel, y la Escuela Militar de Vogelsang, diseñada por Clemens Klotz. Además, no faltaron las obras arquitectónicas diseñadas para el ocio. Estas fueron diseñadas por 2 prestigiosos arquitectos alemanes, Paul Ludwig Trost, quien levantó el Führerbau y el Haus der Kunst, Werner Mark, creador del teatro en el bosque,
y el Estadio Olímpico de Berlín. La arquitectura residencial también tuvo modificaciones significativas. El objetivo trazado era disolver la metrópoli y que el pueblo retornara al campo para reencontrarse con las raíces nacionales, junto con el continuo contacto con la tierra. Para las autoridades nazis, la ciudad representaba la muerte de una nación, debido a la supuesta destrucción de los sentimientos patriotas. Es así que Speer dio rienda libre a la construcción de casas unifamiliares con jardines, las cuales eran habitadas por la burguesía, ya que eran demasiado costosas. Al no favorecer a la descongestión de la metrópoli, diseñaron nuevas viviendas más pequeñas con huertos. Desfile. El material filmográfico que se ha podido conservar muestra la importancia que le dio el partido nazi a los desfiles y actos masivos. Uno de los más resonantes y que tanto alemanes como soviéticos han intentado negar durante décadas fue el desfile en Brest-Litovsk. Sin embargo, la realidad dicta que el 22 de septiembre de 1939, luego de acabar exitosamente la invasión de Polonia, ambas naciones celebraron con un desfile sin precedentes, debido al pacto Ribbentrop-Molotov, en el cual acordaron no atacarse mutuamente y compartir la división del terreno polaco. Ambas naciones no dudaron en celebrar, juntos, la proeza. El desfile vio sus inicios a las 16 horas, y las tropas alemanas pasaron por debajo de los Arcos de la Victoria. Por su parte, el 4º Batallón de la 29ª Brigada de Tanques de la Unión Soviética fue el primer grupo en ingresar a la ciudad. En dicha celebración, soviéticos y alemanes se rindieron homenajes los unos a los otros. Sin embargo, estos no fueron los únicos desfiles en los que cooperaron. También hicieron lo propio en otros países conquistados, eligiendo ciudades como Grodno, Bresti, Pinsk y Leópolis. Uniformes. Otro aspecto fundamental en la imagen de los hombres que representaban al nazismo era el uniforme. En un comienzo, antes de la llegada de Hitler al poder, la vestimenta de los hombres era simple, como la de un civil. El distintivo radicaba en el brazalete rojo con la cruz esvástica. Luego de unos años, adoptaron los uniformes de color pardo, a los que les añadieron parches en el cuello que indicaban el rango y la unidad de pertenencia. Las insignias estaban en color negro y llevaban símbolos blancos, tales como estrellas, galones, hojas de roble y números. En simultáneo, se colocaron franjas oscuras en la parte inferior de la manga izquierda, los cuales contenían un trozo de tela verde, roja o azul, dependiendo del grado del soldado. Tampoco podía faltar el águila nazi, ubicada por encima del codo. La compañía Oberhof del Ludenscheid confeccionó hebillas rectangulares para los cinturones de los soldados, mientras que para los oficiales diseñó unas idénticas, pero de forma cuadrada. El calzado elegido era unas botas de caña alta con suela claveteada. En 1933, luego de que Hitler se convirtiera en canciller, las SS adoptaron sus clásicos uniformes de guerra con camisas negras de cuello alto, conocidas como M1936. Lucían una serie de rombos en el brazo, junto a pantalones del mismo color y una gorra con una insignia de la calavera de la muerte por debajo del águila hitleriana. Con el cambio de uniforme, anexaron un cinturón con hebilla plateada que llevaba grabado el emblema nacional junto al lema «Dios con nosotros». Por supuesto que los uniformes se adaptaron a los soldados y no al revés. Quienes debían luchar con bajas temperaturas en el frente oriental utilizaron un conjunto de parca con pantalones blancos camuflados. En cambio, los soldados que lucharon bajo el verano cálido y seco del desierto del norte de África
Usaban uniformes de cuello abierto hechos de materiales livianos. A su vez, disponían de pantalones cortos, cascos o una gorra tropical. Sin embargo, es importante aclarar que los modelos de uniformes se modificaban según el diseñador. Uno de ellos fue Karl Diewitz, quien creó un diseño moderno, con líneas limpias y silueta elegante. Para ello, utilizó materiales que garantizaran durabilidad y facilidad de cuidado. Las chaquetas y los pantalones solían estar fabricados con tela gruesa de lana, mientras que las camisas y la ropa interior eran de algodón. Las botas eran 100% cuero y llevaban clavos en las suelas para una mejor tracción. Las gorras con visera eran de tricot, un material ligero e impermeable. Otro diseñador que tuvo relación directa con los uniformes del ejército nazi fue el reconocido modista y empresario Hugo Boss. Sus comienzos no fueron creando ropa de moda, sino que producía camisas, chaquetas, ropa de trabajo, indumentaria deportiva e impermeables. 2 años antes de la llegada del Führer al poder, Boss colaboró con los uniformes negros y marrones de las juventudes hitlerianas. También diseñó el vestuario de las SA, las SS, el Servicio Postal, el Ferrocarril Nacional y, por último, la Wehrmacht. Al comenzar la guerra, la demanda de los uniformes aumentó y carecía de empleados dispuestos a diseñar estos uniformes. Es por eso que para cumplir con los pedidos, Boss utilizó a 200 prisioneros provenientes de Bélgica, Francia, Austria, Polonia, la Unión Soviética y los estados bálticos. Los uniformes de Adolf Hitler no eran iguales a los del resto. Varias veces se lo ha visto con un vestuario blanco perteneciente al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Lo utilizaba solo en épocas cálidas, es decir, entre abril y octubre. Existían 2 versiones. Una de ellas consistía en una chaqueta de botonadura sencilla y otra en una chaqueta cruzada. Se utilizaban con pantalones blancos o negros y una gorra con visera blanca. En ocasiones, este uniforme llevaba un cinturón de brocado. Antes de 1933, previo a su ascenso al poder, Hitler asistía a los mítines y eventos con una camisa marrón, combinada con lederhosen, es decir, calzones de cuero tradicionales bávaros. La gorra de Hitler no era aleatoria. No le gustaba para nada utilizar el tradicional kepis militar, por lo que pidió una visera marrón más larga para proteger sus ojos del sol o la luz en general, ya que sufría de hiperfotosensibilidad tras un ataque con gas mostaza durante la Primera Guerra Mundial. En un principio, la visera no llevaba ninguna inscripción. A principios de 1938, adquirió una gorra de comandante supremo con una corona de oro y lingotes dorados en el frente. Las hebillas de su cinturón fueron cambiando según la época o el evento, tanto en color marrón como oscuro. De hecho, en ocasiones utilizaba el pantalón solo, sin necesidad de ajustarlo. Tras comenzar la Segunda Guerra Mundial, Hitler eligió utilizar exclusivamente su uniforme gris de campaña del ejército alemán, ya que se consideraba el primer soldado. De hecho, vestía esta misma ropa durante su vida privada. No existen fotografías que muestren a Adolf Hitler con ropa de civil. Su uniforme podía variar en su modelo estándar con cinturón o una chaqueta gris de capo cruzada, con pantalones negros y sin cinturón. En las memorias de Traud Junge, una de las secretarias de Hitler desde 1942 hasta el final de la guerra, se atrevió a confesar que el Führer llevaba sus habituales pantalones negros, abrigo cruzado de color gris, camisa blanca y corbata negra. Nunca lo vi con otra cosa. Su chaqueta siempre era perfectamente sencilla, con botones plateados, pero sin galones ni adornos. Solo llevaba la insignia dorada del partido en el lado izquierdo del pecho, la cruz de hierro
y la condecoración negra para los heridos. Peinado. El peinado de Adolf Hitler no era aleatorio, sino que su prolijidad y su formato tenían la obligación de inspirar tanto a civiles como a oficiales y soldados. Era normal ver en las barberías de Alemania cómo niños y adultos le solicitaban al barbero que les realizara el corte del Führer. Es así que con una navaja le realizaba la famosa línea al costado, con los bordes rapados. A la hora de realizarse el corte, los hombres sellaban un pacto cual rito de iniciación, donde ofrecían su alma al Führer. Respecto al bigote del canciller alemán, hay varias explicaciones. Una de ellas, la considerada como más probable, apunta a la versión narrada por Alexander Frey, excompañero durante la Primera Guerra Mundial. Según su relato, Hitler utilizaba el bigote largo debido a que le cubría un aspecto desagradable de su boca. Durante el conflicto bélico, sus superiores le ordenaron cortárselo para que pueda colocarse la máscara antigás de manera correcta. Otros rumores indican que durante los años 20 ese tipo de bigote estaba a la moda. A pesar de que en la década del 30 no seguía vigente, Hitler decidió no afeitárselo para volver a generar tendencia. También se dice que el Führer admiraba a Gottfried Feder, un antiguo ideólogo nazi que llevaba ese mismo bigote. Por último, algunos creen que quiso imitar la idea de un bigote único como el de Lenin, pero con sello propio. En la Alemania de Adolf Hitler, nada estaba al azar y cada detalle, por ínfimo que sea, estaba bajo supervisión porque para los miembros del partido nazi, como dijimos al comienzo del vídeo, también hay que parecer.